Y ahora vamos con José Carreño, coordinador de la sección global del periódico Excelsior, experto en temas internacionales. Don José, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué noticia? Rodrigo, que usted es una de esas noticias que no por esperadas es menos impactante, ¿no? Dice un escritor inglés, John Carlin, colaborador entre otras cosas del País de Madrid, que la realidad es que más que una personalidad, más que un héroe, pues Mandela era auténticamente el padre de su país. Así es. Y eso define a Mandela. No hay forma de esconderlo. Mandela fue el hombre que después de haber estado preso por más de 30 años, que después de haber combatido a muerte literalmente al partido racista blanco en África del Sur, el hombre cuyo partido, el Congreso Africano Nacional, Congreso Nacional Africano, sufrió muertos, heridos, luchando contra el apartheid. Fue el hombre que se sienta con el entonces presidente de Sudáfrica, Paul Boer, el blanco Boer, así un hombre del apartheid, y llegan a la conclusión que lo único que pueden hacer para que África del Sur sobreviva y se desarrolle es sentarse, hablar y tratar de conseguir que las razas lleven las cosas lo más en paz posible y empiecen a convivir. Y lo han logrado. Y lo han logrado. Y es que fue clave el ejemplo que puso Sudáfrica al resto del continente en cuanto al planteamiento de un momento poscolonial y racista, post-apartheid, en donde no se desgarraron por una guerra civil y sí pudieron construir instituciones que hoy plantean a Sudáfrica en un escenario muy distinto. Absolutamente. Mire usted el contraste, por ejemplo, con Zimbabue, donde el presidente Robert Mugabe, que tuvo la misma historia en algún sentido que Mandela y la misma oportunidad que Mandela, la ha desaprovechado, y mientras Sudáfrica pues se puede decir que está en desarrollo con todos los asegúnes que usted quiera poner, con todos los problemas que quiera poner, está en desarrollo, está avanzando, sigue siendo un país no solo viable, sino cada vez más viabilísimo. Sin razas no se llevan bien y donde hay un problema considerablemente serio. Entonces, eso simplemente agiganta la figura de Mandela, que es, pues, si pudiera agigantarse ya sería imposible, ¿no? Es decir, deja un ejemplo extraordinario. Es una biografía que sin duda queda escrita con letras grandes en la historia del siglo XX y todavía incluso del siglo XXI, y que sin duda para Sudáfrica y para el continente africano es todo un antes y después de Nelson Mandela, sobre todo por esta resistencia de la que ya hablabas, Pepe Carreño, en cuanto a pues este testimonio que dio durante mucho tiempo detrás de las rejas y que posteriormente pudo tener la suficiente paciencia, pero sobre todo la suficiente visión para no desgarrarse en un odio inmediato. Esa grandeza lo hizo un ícono en África y un ícono muy difícil de replicar, no solo en África, sino en cualquier país del mundo. Ahora, ¿en qué situación se da? ¿En qué Sudáfrica se da? Porque hubo, pues en esta etapa final de su vida, pues reclamos de su familia, ciertas situaciones que en nada empañan, por supuesto, la estatura gigante que tiene Nelson Mandela en Sudáfrica y en el mundo. Así es, mira, el problema es simple. Esto es un poco la pelea por el legado. Los hijos, la familia no son exactamente, pues nunca son exactamente el inicio de la dinastía, valga la expresión. Hay algunos pleitos por dineros o por partes del legado. Jacobo Zuma, el actual presidente, va a tratar de hacerse de parte de ese legado, pero en términos reales, pues la convivencia de razas en la parte del desarrollo está, si bien no perfectamente sacralizada, está integrada. Entonces es un legado difícil de igualar. Que se peleen por el dinero, por partes del legado político. Recordemos que él se divorció de su primera esposa debido a diferencias políticas, justamente, pues eso es aparte, ¿no? Es una Sudáfrica donde ya, pues que se puede decir que desgraciadamente normalizada, un país donde los pleitos políticos amenazan a los logros de la generación anterior,
o amenazan modificarlos en todo caso.